Capítulo 126. Larry Eyler, el asesino de la autopista. Las autopistas del medio oeste estadounidense guardan un silencio inquietante. Un silencio que, durante los años 80, se convirtió en el eco de la muerte. A lo largo de la Interestatal 65, entre Indiana, Illinois y Wisconsin, una sombra cazaba sin descanso. Su nombre era Larry Eyler, pero la prensa lo bautizó como el asesino de la autopista. El descubrimiento de un patrón. El 30 de septiembre de 1983, la policía de Lake County halló el cuerpo de un joven brutalmente asesinado a cuchilladas. No sería el último. En los meses siguientes, más cadáveres aparecieron a lo largo de las autopistas del Medio Oeste. Jóvenes hombres, en su mayoría de origen humilde, algunos sin hogar, otros estudiantes o trabajadores sexuales. Los investigadores comenzaron a ver un patrón. Todas las víctimas habían sido atacadas con saña, presentaban múltiples puñaladas en el pecho y el abdomen, y en algunos casos, mutilaciones post-mortem. Pero el asesino no dejaba huellas, y su rastro se perdía entre los miles de vehículos que cruzaban esas carreteras. El origen del monstruo. Larry Eyler nació en 1952, en Crawfordsville, Indiana. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la violencia doméstica. Desde joven mostró un carácter retraído, impulsivo y con una frustración latente hacia su identidad sexual. Era homosexual, pero en un ambiente profundamente conservador, su deseo se convirtió en culpa y rabia. A los 20 años, comenzó a frecuentar bares gay y a tener encuentros casuales. Sin embargo, lo que empezó como exploración sexual se transformó pronto en un impulso destructivo. Eyler sentía excitación no solo por el sexo, sino por el control, el dolor y la sumisión. El modus operandi. Eyler recorría las autopistas del Medio Oeste en su camioneta azul, ofreciendo viajes, dinero o favores sexuales a jóvenes solitarios. Una vez los convencía para subir, los llevaba a zonas rurales o a moteles baratos. Allí, bajo los efectos del alcohol o las drogas, los atacaba con furia. Los ataba, los golpeaba y los apuñalaba repetidamente. En algunos casos, el número de puñaladas superaba las 30. Era un ritual de descarga emocional, una forma de liberar su odio hacia sí mismo y hacia aquellos que representaban lo que él reprimía. En 1983, los cuerpos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Los investigadores sabían que estaban ante un asesino en serie, pero la ausencia de ADN, cámaras o registros digitales dificultaba el caso. Solo tenían una serie de cadáveres y una autopista interminable. El primer contacto con la ley. En agosto de 1983, un joven de 21 años denunció que un hombre había intentado secuestrarlo a punta de cuchillo. La descripción coincidía con Eyler. Fue arrestado brevemente, pero liberado por falta de pruebas. En el maletero de su camioneta, la policía había encontrado cuerdas, cinta adhesiva y un cuchillo. Pero nada vinculaba esos objetos con un asesinato concreto. El asesino regresó a la carretera. Entre 1983 y 1984, el número de víctimas confirmadas superó las 20. La prensa bautizó al responsable como el asesino de la autopista de Illinois. El miedo se extendió entre los jóvenes de la comunidad gay, que se convirtieron en su principal objetivo. El error que lo delató. En 1984, Eyler cometió un error fatal. Dejó un cuerpo sin ocultar completamente, cerca de un área de descanso. Los neumáticos de su camioneta coincidían con las marcas del terreno, y su descripción física fue aportada por un testigo que lo vio recoger a un joven horas antes del asesinato. La policía lo arrestó de nuevo, esta vez por posesión ilegal de drogas. Durante la investigación, encontraron sangre en su vehículo y en su apartamento, junto con material pornográfico violento. Aun así, sin ADN ni pruebas forenses sólidas, fue liberado. Pero el cerco comenzaba a cerrarse. La caída del asesino. En 1984, la policía lo vigilaba las 24 horas. Cuando finalmente se hallaron restos humanos en un terreno que él frecuentaba, junto a objetos personales de las víctimas, Eyler fue detenido definitivamente. En el juicio, su defensa intentó argumentar trastorno de personalidad múltiple, alegando que no recordaba los asesinatos.
Pero las pruebas forenses y los testimonios lo hundieron. En 1986 fue condenado a pena de muerte por el asesinato de Daniel Bridges, un adolescente de 15 años. Más tarde, se le atribuyeron al menos 21 víctimas entre 1982 y 1984. La confesión final. En 1994, mientras esperaba su ejecución, Eyler enfermó gravemente de SIDA. Sabía que iba a morir antes de enfrentarse a la inyección letal. Fue entonces cuando decidió hablar. Ante su abogada, Kathleen Zellner, confesó una lista completa de asesinatos, incluyendo nombres y ubicaciones de cuerpos nunca encontrados. También reveló un dato escalofriante. Afirmó que no actuó solo. Señaló a Robert Little, un profesor universitario y amigo cercano, como su cómplice, alguien que lo incitaba y fotografiaba los crímenes. Sin embargo, Little fue absuelto por falta de pruebas. Eyler murió el 6 de marzo de 1994, en prisión, a los 41 años. Reflexión final. Larry Eyler fue producto de una doble vida, la de un hombre que buscaba amor en los márgenes y que terminó devorado por su propia oscuridad. Sus víctimas fueron olvidadas durante años, marginadas incluso en la muerte. Pero su historia nos recuerda algo más inquietante. Que incluso los lugares más comunes, una carretera, una gasolinera, una noche de regreso a casa, pueden ocultar el paso silencioso de un asesino. Este fue. Capítulo 126. Larry Eyler, el asesino de la autopista.